chistosa la pregunta, Sori. Oye, el agradecimiento más importante a la gente, ¿no? Porque yo cuando veo esta capilla siempre pienso que voy a terminar hablando solo con mi mamá, mis hijos y mi esposa, y lo volvimos a llenar. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo. Mi entrada al periodismo pues tiene como origen el balón y lo mal que le pegaba. Entonces, mi afán de estar cerca del fútbol, asumiendo con mucha autocrítica desde muy pequeño que no sería pateándolo sino contándolo, me llevó primero al periodismo y luego, con un paréntesis muy complejo y un salto que para mí fue titánico, pasar de allá a los libros, porque yo sentía, y aquí parafraseo constantemente a Hermann Broch, un gran escritor centroeuropeo de inicios del siglo XX, que él decía que los periodistas, cuando queremos escribir libros, nos sentimos como insectos menores queriéndonos aproximar a las cucarachas. No quiero decirle cucarachas a los grandes escritores, sobre todo que aquí hay uno de ellos, pero nos sentimos en otra dimensión, y para mí representaba un paso muy difícil de dar, y de repente ver hacia atrás y entender que no solo es el 7º libro, sino que el 8º ya se lo entregué a Sori, y que para este verano, posiblemente para este otoño, lo tengan en sus manos, sí me emociona muchísimo, pero todo en el fondo es la pasión adaptada, porque vi que no sería jugándolo, sino contándolo. Exacto, y bueno, quisiera ir también preguntándote conforme vamos avanzando en el libro para pues que todos aquellos quienes no han leído todavía el proyecto pues se enteren un poco de qué va. Tenemos este antecedente que pues son 100 glorias de México, 100 deportistas, tanto hombres como mujeres, que aparecen allí en este proyecto, y me gustaría recordar una vez más, porque eso lo hemos conversado, que este proyecto a mí especialmente me gusta porque le decía yo a Alberto que siento que es como ir en un trance respecto a todos los cambios históricos, políticos y sociales que ha vivido México. Entonces eso me parece muy interesante, y justamente pues hablando de esto, por ejemplo en el capítulo de Horacio Casarín tenemos como marco la Revolución Mexicana, y algo muy interesante que se me hace de este deportista es que pues justamente su historia de vida nos muestra todos los altibajos por los que tuvo que vivir, digamos, desde la migración hacia Estados Unidos hasta regresar a México y terminar en el Atlante. Entonces me encantaría que nos contaras un poco más de este capítulo. He incluido un episodio que para mí tiene que formar parte del siglo XX mexicano, que es el incendio del Parque Asturias, que era el parque más importante para jugar fútbol. El estadio más importante eran de madera en esa época. Muchos estadios ingleses se incendiaron a principios del siglo XX porque pues eran de madera. Hay una entrada brutal contra el gran Horacio Casarín, la gente lo quería tanto. El árbitro era un personaje que fue futbolista, entrenador, árbitro y luego gran comentarista, don Fernando Marcos, y Fernando Marcos no marcó la falta, y la gente se puso muy loca, empezó a prender una especie de antorchas y se quemó el estadio, y ahí desapareció el Parque Asturias. Y todo en torno a la figura de Casarín, que ahí se lesionó y parecía que ya no tendría carrera, y terminó levantándose. Pero sí es un viaje por la historia de México, como 100 dioses del Olimpo, 100 genios del balón, a su manera son un viaje por episodios de los últimos 130 años. Nos llevan a las guerras mundiales, nos llevan a la Guerra Civil Española, nos llevan a los golpes de Estado, nos llevan a la Guerra Fría. En el caso de esos dos, focalizado en México, pues nos pone sobre las manos personajes que uno diría, ¿por qué en un libro de deportes va a aparecerme José Alfredo Jiménez? Pues la Tota Carvajal, don Antonio, en paz descanse, que lo entrevisté a unas semanas de que falleciera y todavía con una lucidez maravillosa, él con su hermana Jenny en el teléfono, y me explicaba que sí, que José Alfredo era portero en su mismo equipo y que se distraía porque estaba tarareando canciones, lo que son las cosas. No tengo claro si tarareaba El Rey o alguna otra, pero era José Alfredo Jiménez. O Agustín Lara aparece también en el capítulo del pirata Luis de la Fuente, porque pues le escribió una canción llamada Veracruz precisamente, ¿no? Y así van emergiendo muchos personajes, y es parte del encanto, porque los que han seguido mi carrera saben que yo no puedo limitar esto a patear una pelota. Amo los contextos. Cuanto más podamos abrir los grados de visión, mejor para mí. Y que estas historias nos permitan aproximarnos a facetas tan variadas, creo que hace que el libro sea más completo. Justamente en esa línea, en el capítulo de Yolanda Ramírez aparece Pedro Infante. Entonces, sí. ¿nos puedes ahí contar un poco más respecto a esto? Es que Yola no tenía cómo desarrollarse como tenista, pero hablaba muy bien inglés. Entonces se emplea con un productor cinematográfico como secretaria bilingüe.
para sacar dinero para seguir entrenando tenis, que Yola está escrito su nombre en el Salón de la Fama de Wimbledon. O sea, nosotros ya nos acostumbramos a que vemos los grandes torneos de tenis como algo ajeno, ¿no? Donde hay un suizo y hay un serbio y hay un español, por pensar en los más grandes, pero hay gente de cualquier confín y no mexicanos. Bueno, aquí aparece Yola y aquí aparece también el Pelón Osuna. Y en el caso de Yola, en esta oficina cinematográfica, pues veía llegar a los actores de aquel momento del cine mexicano, y entonces me cuenta ella que de repente llegaba Pedro Infante y se ponía a hablar con Pedro Infante de cualquier cosa en este sitio, ¿no? Exacto. Y pues bueno, ya lo decías tú al inicio que 100 Glorias ya es vamos por el 8º libro, este es el 7º libro. Y me gustaría preguntarte, luego de esta colección que arrancó en 2019 con 100 Genios del Balón, 100 Dioses del Olimpo, y luego vino ¿qué diríamos? Como un primito, Genios Un de Qatar. hermanito. Exacto. Y pues bueno, ahora tenemos 100 Glorias de México. A lo largo de todo este proyecto que hemos trabajado en conjunto, pues nos has acercado a una gran cantidad de historias que son muy inspiradoras. A mí me gustaría preguntarte a ti a nivel tanto profesional como padre, ¿qué tanto te han inspirado estas historias y cómo han, digamos, dejado una marca en pues, los últimos años de tu vida a partir de la publicación de estos libros? Desde que terminamos 100 Genios del Balón y empezamos las lecturas, yo quise decir con poca pretensión, porque esto no significa decir es bueno o malo, pero yo quise decir que intenté un libro de fútbol y terminé con un libro sobre la perseverancia, sobre la vida, y la mejor manera de dictar la relevancia de estos valores no es hablando de los valores, sino ilustrándolos, como si fuera una fábula a la antigua. Y ellos nos lo demuestran, cómo para ninguno fue fácil y cómo al final podemos llegar a la conclusión de que la gente tiene el éxito que merece y el que trabaja para tener. Y que para nadie resultó sencillo, ¿eh? Sería muy simplista decir, es que Michael Phelps regresó a 100 Dioses del Olimpo con esa espalda. O Lionel Messi regresó a 100 Genios del Balón con esa zurda. Pero el principal valor que tuvieron no era el biotipo, no era el cuerpo, fue la perseverancia. Y aquí lo encontramos. Y yo con 100 Glorias de México enfatizo que también es una invitación a que la gente piense en grande. No competir contra la cuadra, no competir contra el barrio, no competir contra el municipio o contra el país o contra América Latina. Ellos se encaramaron a lo más alto del planeta y creo que es algo que tenemos que seguir todos, y ya basta de decir nosotros los mexicanos, todos los seres humanos, sin importar dónde estés. No hay techo, lo colocas tú. Sí hay perseverancia y tenacidad que te tienen que llevar a romper esas barreras y mucha repetición. Permanente repetición y autocrítica. Y justamente también en esta línea, pues varios de los capítulos que encontramos en este proyecto y también en los anteriores que ya mencionábamos, pues presentan historias de vida muy complejas y justamente lo dices, pues destacar que esto sucede en México. Me gustaría preguntarte sobre Jesús Carlos Zárate, porque es uno de los capítulos que a mí más me impresionó, o sea, que nos contaras un poco más respecto a este deportista, a esta figura del boxeo mexicano. Que aparte tenemos estereotipos muy clavados con la figura del box. ¿Y acaso el mayor estereotipo es el Púas Olivares? Porque es un personaje total. O sea, si la ficción creara un Púas, dirías, se pasó el director. Aquí muy cerca en la Lagunilla se le llegó a ver vendiendo sus cinturones. Nadie olvida cuando el Púas era invitado a la televisión a cocinar su platillo navideño y metía en una olla el pollo y echaba todos los licores que había. Le decían, ¿y ahora cómo lo cocinas? Dice, no lo cocinas, tiras el pollo y te lo tomas. Era el Púas Olivares, don Rubén Olivares. Pero creo que el Cañas Zárate tiene una diferencia respecto al Púas, que es que se restableció. Sí, también está el boxeador que nunca tuvo coqueteos o siempre se contuvo ante eso y aparecen en el libro, como Juan Manuel Márquez, como el finito Ricardo López Nava, pero como Ana María Torres, la boxeadora mexicana. Pero al mismo tiempo, el Cañas representa a alguien que tocó el infierno y sacó del infierno, y él me dice, si yo pude pegarme en el cuadrilátero con los mejores del mundo y ganarles, yo no podía permitir que las adicciones me quitaran la vida. Y se levantó. Es la diferencia, porque el Púas pues ha sido una vida en yoyo, sube, baja, con el descontrol absoluto a la fecha.
Súper. Y bueno, también otra cosa que vemos en todos los capítulos de este proyecto es que los padres juegan un papel primordial. Entonces también eso me gustaría preguntarte si tú recuerdas, porque además en el libro, para quienes no lo han leído, en las primeras páginas se darán cuenta que Alberto le dedica este proyecto a su padre. Entonces, pues justamente me gustaría preguntarte, ¿tu papá en qué sentido te inspiró? Y si nos puedes compartir justamente una de las historias que recuerdes, porque creo que, como decía, en este proyecto y pues en todos los libros de esta colección, se nota que los padres tienen un papel fundamental para apoyar a los hijos a que se desarrollen. Es que son muchas las historias, y no solo en 100 Glorias de México, también en 100 Dioses del Olimpo y 100 Genios del Balón, y perdón que los traiga tanto a colación, pero yo los veo como un todo, no, me cuesta mucho trabajo separarlos. Hay muchas historias marcadas por el abandono de padre, que me confirman aquello de que infancia no es destino o no es condena, puede llegar a ser trampolín, puede llegar, sobreponerse. Y también hay muchas historias en las que los papás hicieron lo inimaginable para llegar a donde nadie pensó que se podía llegar. Llevando a los niños, me cuenta Donovan, sus papás compraban celular, veían que tenía que ir a una competencia, pues vendían el celular, y ahora hay que hacer pulseritas, y ahora hay que hacer tazas. Donovan Carrillo, que aparece evidentemente el mejor patinador mexicano que haya habido, el mejor exponente de deportes invernales que hayamos tenido. Y lo mismo como el caso de Donovan, que ahora me viene a la mente, puedo ir pensando en tantas situaciones más, o Chicharito, no solo el papá, también su abuelo, don Tomás Balcázar, mundialista mexicano, que me cuenta Javier la importancia de su abuelo y la importancia de su papá. Y esto lo llevo al lado de mi papá, porque sí fue una inspiración para acercarme a los libros y tener una devoción total a los libros. Era un personaje con la capacidad no solamente de recordar la trama de los libros, sino recordar los diálogos. Tú me estás diciendo, como en el libro de Luis Espota, en aquel momento cuando le dice él a él, me lo decía con una precisión tremenda, con tanta precisión que si luego en el libro veía una coma de más, estaba seguro que el libro se había equivocado. O sea, la memoria de mi papá era, si mi memoria es buena, la de mi papá era insultante, era tremenda. Pero también con una devoción a los libros muy especial, desde una persona que en gran medida fue autodidacta, no pudo terminar la preparatoria por una orfandad de padre muy pronta. Y los libros para él fueron demasiado. Y de alguna forma yo recibí esa pasión y yo agradecí esa pasión. Por eso tuve que dejar que pasaran unos 3, 4 años de su muerte, 4 años, para dedicarle el libro, porque yo no me sentía listo para hacerlo de esa manera. Dejar que las cosas terminen de digerirse, de madurarse, de asentarse. En 100 Dioses del Olimpo, en algún momento pensaba las crónicas, él me platicaba de los olímpicos, sobre todo del 68, sobre todo le impresionaba mucho un alterista, un de halterofilia ruso o soviético, Jabotinsky, cargando la bandera, que no bajaba el brazo, y me la contaba con una pulcritud tremenda la escena, ¿no? Pero también de muchos de estos personajes, que mi papá me contaba mucho. Por eso me parece que llegué a esa dedicatoria, que es dedicatoria además plena en gratitud y en recuerdo, ¿no? Así es, y pues bueno, hablando justamente de Luis Espota, en este proyecto nos enteramos que fue presidente de la Comisión de Boxeo. Sí, te sorprendí con esa. Sí, con ese dato, porque lo mencioné en Guadalajara y lo traigo a cuenta otra vez. Y pues bueno, te quería preguntar que ahí en los proyectos hay varios datos curiosos y me gustaría preguntarte si hay alguno que a ti también te sorprendió, alguno que desconocías por completo. Cuéntanos ahora. Este de Espota es muy revelador, porque es como si imagináramos hoy, no sé si decir a Juan Villoro o a qué escritor, encabezando una federación de deportes. Dices, ¿y a qué hora? ¿No? Luis Espota encabezaba la comisión de box y fue el encargado de dar entrada a algunos de estos boxeadores a la par de su inmensa obra, ¿no? Sí me sorprendieron muchos datos. Por ejemplo, el episodio de Casarín yéndose a Estados Unidos yo no lo tenía tan claro, por decir un ejemplo. Sí me sorprendió mucho de los beisbolistas lo que pasaron. Vinicio Castilla o el hijo de Fernando Valenzuela, Fernando recientemente fallecido, platicándome detalles tan precisos de esos inicios, sí me sorprendió mucho. Teodoro Higuera cuando me dice, no, pues es que mi papá no dejaba que yo practicara deporte porque él una vez vio un partido y vio que al final todo el mundo se emborrachaba.
y que la cerveza ya tenía que ver con la actividad del domingo, lo cual pues sí sucede de repente, no hay que ir a la Magdalena Michuca o a cualquier lado. Y el colmo de males es que terminó brillando con los cerveceros de Milwaukee, ¿no? Entonces, ahí sí infancia fue destino. Pero sí hay muchos datos que nos van asomando a esas cosas. O por ejemplo, Pilar Roldán, medallista en esgrima en México 68, su entrada a la esgrima, dejando el tenis en el que destacaba mucho, fue por leer Los Tres Mosqueteros. Y entonces regresamos a por qué tenemos que poner libros en las manos de nuestros hijos. Y no tiene que ser de lo que nosotros decidamos. Ya si algunos quieren como Pokémon, como mi hijo grande, ya si alguno quiere de otro tema, Harry Potter como mi hija, que cada quien agarre lo que quiera agarrar. Pero me parece que se abren numerosas autopistas a través de la lectura. Súper. Y bueno, después de haber escrito este libro sobre 100 mexicanos que llegaron a grandes niveles de excelencia, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es una de las virtudes que compartimos como mexicanos o que comparten estos deportistas como mexicanos? Lo respondo a través de Belén Guerrero, la ciclista mexicana, medallista en Atenas 2004, de un origen muy, muy marginal. Y cuando llega a los Olímpicos hay un problema, no llega a su bicicleta, se retrasa, la bicicleta que le dan llega a pesarla y le dicen, no puede competir, está por debajo tantos gramos. Y se le viene la noche y dice, ya acabó. Y su hermano dice, ¿cuántos gramos? Ah, ok. Pega de cada lado del manubrio 2 monedas de 5 pesos. Y dicen esos, pero ¿cómo? Ahí no dice cómo, ahí dice tanto peso. Ese es el ingenio mexicano, esa es la picardía mexicana. Y con esas 4 monedas, 2 de cada lado, termina llegando a la medalla en Atenas 2004. Creo que esa picardía nos dice mucho. Habla mucho de resiliencia, habla mucho de superación, de supervivencia. Y lo mismo podemos ver en muchas facetas, con muchas de las grandes figuras que aparecen acá y en cualquier deporte. Las mujeres que las metían a jugar contra hombres o que se disfrazaban de hombres, Maribel Domínguez. Los vecinos una vez les devolvió la pelota, pensaron que era hombre y dijo soy Mario, hasta que fueron los vecinos por ella con la mamá y le dijeron venimos por Mario para que juegue, y dijo la mamá aquí no hay ningún Mario, porque no la dejaban jugar como mujer. Ese ingenio me parece que es muy, muy representativo. Sí, y bueno, la siguiente pregunta quizás es un poco compleja de responder, pero me gustaría pedirte que elijas 3 historias de las que cuentas aquí en este proyecto, en este libro, para inspirar sobre todo a tus hijos y a otros niños. ¿Cuáles serían esas 3? Y si respondo diferente a cada presentación, prometo que no es por mentiroso, pero hay momentos en los que te llega más una que otra. Pero siempre mencionaría a Arnulfo Castorena, leyenda paralímpica mexicana, otra vez en París, tal como ha sido desde Sydney 2000, volvió a ser medallista. Su historia es estremecedora. Su historia es desde lo peor de lo peor, naciendo, la madre muerta en el parto, el padre abandonando por su discapacidad, lo cría la abuela muere de inmediato. A cada momento todo se iba haciendo más complicado. Quiere nadar, no tiene para pagar la entrada, nada en fuentes públicas en las calles de Guadalajara. Cuando lo detectan y le dicen que se vaya a Nueva Zelanda a un mundial en el 99, pues Arnulfo dice, ¿a Nueva Zelanda a qué hora sale el camión? ¿Cuánto hacemos? Dice, no, son muchos aviones hasta Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda no gana medalla de oro. Y todo el mundo lo abraza y dice, no, yo tengo que ganar oro. Y consigue el oro ya en Sydney 2000. Y así se ha seguido. Otra vez en París consiguió un oro. Es una historia hermosa la de Arnulfo Castorena, que también tuve el gusto, como con la mayoría, de que él mismo me la contara. Y pensando en más personajes, que a mí la historia me genera una fascinación especial, yo tendría que destacar al Pelón Osuna, que ya lo destaqué antes, ya lo mencioné antes, tener un mexicano como el mejor tenista del mundo. Beto Ávila, tener un mexicano como Champion Bat, porque Valenzuela es muy famoso, pero Beto Ávila a la historia lo ha enterrado mucho y fue sumamente relevante. La de Checo es espectacular, también con datos que Checo me dio en algún momento, su papá me dio en otro momento, de todo lo que tenía que ir saltando. La de Adrián Fernández, cuando se tiene que esconder atrás de un ferry para que no lo deporten, saltando de Inglaterra a Francia por el Canal de la Mancha, porque él tenía que ser mecánico, no tenía dinero para ser piloto. Y con Adrián empezó esta etapa, esta edad dorada del deporte motor mexicano. Ya dije más de 3, pero adelante. Cada una tiene lo suyo. Y bueno,
Justamente también aquí estamos en una especie de fiesta de los libros y me gustaría preguntarte de tus últimas lecturas, alguna que recuerdes que te haya regresado el amor a la literatura o que digamos que lo haya confirmado. Me encantaría que nos compartieras esa lectura. Es que creo que el amor a los libros, como el amor a la gente a la que más quiere, no baja, solo cambia. Y hay libros que tienen la capacidad de cambiártela. Yo había leído los primeros o los más célebres de Han Kang, la novela coreana, y la verdad es que no me encantaron Clases de griego vegetariana, hasta que di con Actos humanos. Y me parece que es un libro tremendo, el equivalente a nuestro Tlatelolco, pero de los coreanos, una represión a los estudiantes de la entonces dictadura en Corea del Sur. Es un libro que tiene una capacidad para transportarte y para narrarte muy especial. Y por decir el que estoy leyendo ahora, que recién Mayra me lo compartía, Hideo Yamamoto, el nuevo, que es La luz del norte, que tiene una capacidad para narrar muy especial este japonés. Digo dos de los recientes que leí. El siguiente es el de Jorge Gudiño que presentó ayer. Y bueno, justamente hablando, ya decías tú al inicio de la charla que estamos, bueno, ya está el manuscrito completo del siguiente libro. Me gustaría que nos dieras una ligera probadita para que sepan qué es lo que viene en los próximos meses. ¿Alguna de las historias que nos quieras compartir? Y esto sí es autorización desde el alto mando, porque normalmente en las editoriales la gente de televisión siempre quiere adelantar cuando puede algo. Grabamos, presentaremos, entrevistamos, hicimos. En los libros es, no digas nada, que la gente piensa que estás en coma inducido hasta que se publique el libro. Es así, ¿no? Un poco. Pero bueno, ya que Sori me da la posibilidad o me pone este centro, es necesario, ahora que vamos a ser coanfitriones de una Copa del Mundo de fútbol, y aunque no fuéramos coanfitriones, ahora que va a haber una Copa del Mundo de fútbol, contar una historia digerible de los mundiales. Cuando digo digerible es que incluya esta carga de ilustraciones que son maravillosas y que no solamente te hable de quién le ganó a quién y de quién fue la estrella, sino también que te hable de lo que pasaba en el mundo, del contexto político, de las anécdotas. Hay algunas geniales, por ejemplo el Mundial del 30, la selección de Cuba, su portero, el Mundial 38, perdón, su portero, no jugó un partido porque lo contrataron para comentarlo. No pienso que se vaya a repetir, que un futbolista diga, oiga, con la pena entrenador no me ponga porque voy a comentar, pero regreso al próximo partido. O rumbo al Mundial del 74, la selección de Chile tenía que enfrentar a la Unión Soviética, había sido golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende por parte de Pinochet, y el partido eliminatorio no llegó a la Unión Soviética boicoteándolo. Y existe la imagen, échenle una googleada, Chile contra URSS 74, no aparece la URSS porque no fueron. Corrieron los 11 pasándose la pelota para meter el gol sin rival. Y así calificó Chile a esa Copa del Mundo. Hay muchas anécdotas en cada mundial, ahora me vienen esas a la mente. Bueno, luego nos metemos a la tragicomedia mexicana de los mundiales y seguiremos en eso. De repente me di cuenta que en cada capítulo incluyo algo sobre México en ese mundial, haya calificado o no. Y de repente me di cuenta de que todos de México los terminaba igual. Despedida con un triste sabor. Pues sí, es que sí. Sí. La derrota más cruel, Estados Unidos 2002, sí, pero espérate a Robben. O Fernando Marcos gritando en el Mundial del 66, ¿por qué siempre nos tiene que pasar a nosotros? Y nos sigue pasando. Pero es también un viaje por las estrellas que hicieron grande al fútbol. Un recorrido que hicimos y que en agosto, Sí, en agosto lo tendrán en sus manos. Repetimos, ilustrador también es Luis Atilano, que hizo un trabajo fenomenal. Entonces, pues muy pronto lo tendrán en sus manos. Me dijiste que un detalle, ¿no? Ya se los... Sí, ya. Casi leo un Ya capítulo. Y bueno, ya para ir cerrando con mis preguntas, y justamente yo sé que siempre hay preguntas por acá en el público, darles paso o pasar el micrófono más bien, me gustaría preguntarte de algo que me parece pues importante hablar en los tiempos que estamos viviendo tan complejos. En todos los proyectos en los que hemos colaborado juntos, de pronto aparecen historias sobre migración y creo que es algo que está allí muy presente. Entonces me gustaría pues preguntarte a ti qué tan... es decir, yo creo que el hecho de la migración en estas historias, en estos capítulos, lo hablo por 100 Glorias de México, pues le da un plus a estos personajes porque digamos que nutre a nivel cultural, social. Entonces,
¿Qué importancia ves tú en el derecho a migrar? Que además en el libro aparece como último, porque es el más joven, Santi Jiménez, que fue una apuesta. Yo quise hacer una historia que llegara a la actualidad y decidí cerrar con Santi Jiménez. Y el mismo Santi, cuando se lo mandé, le dijo a Chaco, que es muy amigo mío, es mi compañero en Fox Sports, le dijo, pero papá, hay tantos tan grandes y Lati me puso a mí. Sí, y nos está dando la razón gol a gol. Santi decidió ser mexicano. Como Randy Arozarena, que también lo entrevisté, al gran beisbolista mexicano nacido en Cuba, decidió ser mexicano. Y lo que es más genial de Randy es que como él nació en la esquina más cercana de Cuba respecto a la península de Yucatán, cuando él llegó a La Habana le decían el mexicano. Lo que son las cosas, terminó representando a México de esa manera. Kenty Robles, la que fue capitana del Real Madrid, futbolista mexicana, tenía padres de Perú, creció en España y decidió representar a México. A mí todo eso me parece muy relevante. El titán Adrián González, gran beisbolista mexicano, siendo binacional siempre entre San Diego y Tijuana, decidió representar a México. Y creo que es un fenómeno que inevitablemente, guste o no, es parte de lo que somos. Somos un país con un mestizaje muy especial y el mestizaje se ha enriquecido permanentemente con oleadas de migración de muchos sitios. Y tenemos que buscar la capacidad de encontrar lo positivo en esa variedad y no los puntos de rechazo, porque la mexicanidad no consiste ni en un color, ni en una tradición, ni en una religión, ni en una manera de hablar español. Yo mismo lo iba pensando cuando hacía el libro y entrevistaba pues a los jarochos y a los tapatíos y a los del norte, a Cachanilla de Chihuahua como Alexa Moreno, Alejandra Valencia, la arquera mexicana doble medallista, también es del norte, a los que vienen del sur del país. La mexicanidad es muy variada y me parece que también es un viaje a todo esto. Exacto. Y pues bueno, justamente me gustaría que si alguno tiene o alguna tiene alguna pregunta, levanten la mano y vamos ahí. Sé que es posible que no vamos a poder dar la palabra a todos, a todas, pero pues en la medida de lo posible. Creo que por ahí vi, la primera mano fue ella, entonces si le pueden pasar un micrófono, por favor. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Lati. Qué Hola. buen gusto tenemos, los que estamos reunidos aquí. Yo sé que son 100 glorias. ¿Quién hubiera sido el 101? La realidad es que por unos meses Osmar Olvera. Y por eso lo menciono en la introducción. El libro se publicó antes de los Olímpicos de París. Y menciono a Osmar, y menciono a Triple J, Jaime Jaques Jr. de la NBA, y menciono a Isaac del Toro, el ciclista mexicano. Osmar, sin lugar a dudas. Y Prisca Witty también hubiera estado en este libro. Lo bueno es que mientras haya tiempo hay que escribir y habrá ocasión de contar sus historias. Gracias. Después ya no vi quién, pero yo creo que por acá, o sea, vamos a ir por sección. Si alguien le puede pasar por acá el micrófono, por favor. Gracias. Buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta va un poquito más enfocada. En estos libros tú mezclas, a mi particular punto, tres cosas que me gustan mucho, que es la historia, los deportes, y le agregaron estas ilustraciones como estilo cómic. Entonces, ¿de dónde sale esa idea? ¿Es tuya? ¿Es del ilustrador? ¿Es una propuesta de Penguin? Hace 8 años, una persona que ya no está en Penguin, Gwendolyn Perla, tuvo la idea. Y yo no pensaba que fuera a ser tan exitoso, y yo con todo y las ilustraciones que tienen mucho de manga, yo lo veía para gente de otra edad, no para niños. Por eso la narrativa no es tan infantil. Cuando funcionó tan bien y abarca tantos nichos, pues ya tratamos de no moverle demasiado, ¿no? Pero sí creo que es un matrimonio muy bueno porque termina convirtiéndose, y no por lo que yo escribí, en una especie de arte objeto, algo que quieres tener, una posesión deseada. Por eso los que se van por el audiolibro o en la versión digital, yo suelo insistir que también lo tengan en sus manos porque creo que son ilustraciones muy, muy bonitas, ¿no? Y muy cuidadas. Sí, sin duda. Gracias. Gracias. Y a ver, ahora hasta atrás veo una mano y después si quieres por aquí adelante. Gracias. Buenas tardes, señor Alberto. Una pregunta de todos los lugares que ha estado usted en el mundo,
¿cuál sería el que usted diría, sabes qué? Ahí ya no regreso. Qué pregunta tan difícil. Me pasó, De todos los lugares que ha ¿Me estado pasó? usted... ¿Mande? me pasó a mí alguna vez con Rusia, porque a mi primera experiencia terminé asaltado un episodio que trato de exorcizar o sacar en mi novela Kiboria, y porque a la siguiente, en la final de la Champions, nos dejan entrar a hacer las entrevistas, era un caos. Y luego mi experiencia en la cobertura del Mundial fue muy diferente. Entonces, intento no poner etiquetas e intento poner la diferenciación de que un episodio personal no puede alcanzar para salpicar o generalizar por todo un país, pero sí me ha llegado a pasar, como en este caso, sí. Y por aquí adelante, ¿no? Sí, de aquel lado creo que ya tenía ahí la mano levantada desde hace rato. Gracias. Hola Alberto, Hola. soy Lili Hernández, mucho gusto. De verdad, estoy muy emocionada de poderte conocer al fin porque nosotros los vemos de otro lado de la pantalla y no es lo mismo, ¿no? Pero muchas gracias. Habiendo logrado tanto durante tu carrera, ¿cuál es ese mensaje que le dejas a la gente joven que a veces tiene tanto desinterés, sobre todo en esta parte de la lectura? Me queda claro, ya tuve oportunidad de leer los libros anteriores que has publicado y justamente es un libro objeto. Y de hecho yo hasta los intervengo, ¿no? Así encuentro como de, ay, yo hubiera puesto esto aquí. Pero ¿cómo lograrías atraer a través de lo que tú proyectas y vives a través de tus letras a las nuevas generaciones? Las ilustraciones juegan una buena parte, pero yo lo que más intento, que es el mecanismo que busco al contar historias que sea básico, es generar imágenes en la cabeza de la gente. ¿Con qué palabras yo puedo llegar a hacer que alguien esté viendo eso? Y a veces es un gran reto. Cuando yo voy haciéndole la entrevista al personaje del cual voy a escribir el capítulo, de repente marco en amarillo una imagen que para mí es muy poderosa. Lo que pasa es que luego empiezo a escribirle y digo, la imagen es poderosa o era poderosa, pero cuando yo la pongo en letras no lo está haciendo tanto y tengo que ir por otra más. Pero siempre el inicio para mí tiene que ser una imagen que te haga viajar a ese episodio. Y creo que con los niños, que son mejores para la imaginación que nosotros, funciona de una manera más poderosa. Y bueno, si quieren, aquí en medio, a ver si logramos pasar el micrófono, primero a ti y luego atrás, o al revés. Yo creo que vamos a ir por una pregunta más después de ellos dos, para que nos dé tiempo de que les firmen los libros, porque yo sé que quieren firma y foto, y pues vamos a darle prioridad, ¿vale? Sí, Hola, adelante. Buenas tardes. Hola. Aún no he tenido la oportunidad de terminar el libro, pero hasta donde voy y por lo que he visto de lo que falta, me falta una disciplina que tiene mucha tradición en este país, como es la lucha libre. Mi pregunta es, bueno, porque al principio se mencionan personajes como Blue Demon y El Santo que aparecen, pero no como los protagonistas de alguna de estas 100 historias. Mi pregunta es, ¿por qué dejarla de lado o por qué no incluirla como parte de este libro, siendo que hay personajes que han triunfado tanto en la escena mexicana como en el extranjero, específicamente en la WWE? Y fue un debate muy pertinente que tuvimos. Aparece Daniel Aceves, que es medallista olímpico en lucha, y de hecho, por eso en la conclusión de ese capítulo pongo, con todo lo que la lucha libre le dio a este país, al fin un luchador, la única vez que ha llegado a esto, y que además con el antecedente de Bobby Bonales, su papá, que fue una leyenda de la lucha libre, con la máscara, con la capa, y él mismo conociendo al Santo y a Blue Demon, me parecía muy importante como vaso comunicante a eso. En el debate que tuvimos para ver a quién incluir y a quién no, concluimos son personajes más cinematográficos, lo cual no los discrimina y no los hace menos. Son gigantes y tú de hecho puedes caminar por un mercado de pulgas en Tokio y ver algo del Santo. Su repercusión mundial es indudable. Pero concluimos que no eran el perfil directamente por la cuestión competitiva de la lucha, que es diferente. Lo que pasa es que en términos de acondicionamiento físico, ¿quién va a dudar? Eran unos portentos físicos, ¿no? Pero fue una manera de fijar los parámetros. Si me arrepiento o no, hoy no te sé decir. Es la verdad. Pero cuando vi el caso de Daniel Aceves, y él mismo me contó la historia de su padre, sentí que le estaba rindiendo cierto grado de tributo a esa grandeza de esa parte que es medular en la cultura mexicana, ¿no? Muchas gracias. Y por acá, si le puedes pasar, ajá, gracias. Hola, buenas tardes. Ya tuve
tuve la oportunidad de verte allá abajo. No es una pregunta, más bien es como una sugerencia. Me presento contigo, soy Montserrat Miranda y lejos de ser mamá, soy entrenadora deportiva y metodóloga. He tenido la oportunidad de estar colaborando en el Comité Olímpico y en Centro Nacional de Alto Rendimiento. Y la sugerencia que podría destacar es, me parece increíble todos los libros que has hecho, pero creo que desde la parte de nosotros como entrenadores podríamos darte 1000 historias. ¿Por qué? Y entrenadores mexicanos, porque precisamente ahorita que estabas mencionando, nosotros nos enfrentamos con las historias que vienen detrás de los chicos y que cuando vienen en un periodo de abandono, de que hay una austeridad, de que hay una distancia muy grande para poder ir a los entrenamientos, pareciera que es parte del contrato, pero nosotros al momento de firmar nos convertimos en los nuevos papás, en los nuevos patrocinadores, y muchas veces para poder llegar a esa gloria, nosotros desde un principio sabemos que estamos programados para sostener y que los reflectores caigan encima de nuestros niños, o bueno, de nuestros chicos. Pero si tú pudieras en algún momento, o es la invitación, considerarnos para poder crear un libro, créeme que en parte del deporte mexicano te amamos, de verdad, pero que muchas veces es tanto nuestro amor, nuestra pasión y nuestro compromiso y lealtad con nuestros chicos que pasa a segundo término lugar un pago o una cuestión económica, porque sabemos que nosotros somos los responsables de que ellos cumplan sus sueños. Entonces, cuando gustes, muchas gracias. Es una población que creo que tiene mucha historia que reflejar. Y que yo creo que en algún momento tendrá que existir un 100 entrenadores mexicanos o 100 entrenadores, porque hay un esfuerzo contra todo que no llegamos a entender. Y en muchas de estas historias se terminan metiendo. Pienso ahora en Daniel Guzmán o Virginia Tobar, en el caso de Andrés Guardado. Fueron importantísimos para que Andrés llegara a lo que terminó por llegar. Pero como estos casos, muchos más que supieron dar el jalón de orejas, supieron dar el ajuste, supieron salvar de una situación de abandono, de violencia, encaminar, sacar de vicios. Sí, creo que hacen un trabajo tremendo. Gracias, pues ya nos iríamos con la última. Tú escoge la última. ¿Yo por qué? Yo ya escogí todas. Bueno, está bien. Aquí del lado derecho creo que no he dado la palabra. Sí, por favor. Hola. Si se puede acercar, gracias. Gran gusto conocerte personalmente. Creo que está apagado. Ajá. ¿Ya se oye mejor? Ok. Un gran gusto conocerte personalmente, Beto. Tengo, si me permites, dos preguntas. Bueno, dos preguntas. Una de ellas, ¿qué tan difícil ha sido para ti haber viajado por todo el mundo? ¿O qué fue lo más difícil con respecto de tu familia? La verdad, de repente te veíamos en Brasil y luego en Rusia y luego en Corea. Es impresionante, eres un trotamundos. Eso por un lado. Y la otra es, hablando yo específicamente de un deporte del fútbol, es tan popular aquí en México, el más popular. Y si bien no es, mencionando a Luis Espota, no es el mismo caso de manera específica, pero ¿cómo puedes entender que un pentatleta como Ibar Cisniega dirige al fútbol mexicano? Es inconcebible esto, de verdad, con el respeto que merece Ibar Cisniega en su especialidad. Gusto en conocerte. Es un placer saludarte, muchas gracias por estar acá. Lo de los viajes evidentemente es complicado y ha sido parte del crecimiento. Y a veces crecer duele mucho. Y ha sido desafío, y las personas que más lo viven pues han sido primero mis padres cuando me fui, que hoy por hoy que yo me voy y dejo a mis hijos, entiendo más a mis papás, porque un papá extraña más a sus hijos que un hijo a sus papás. Y miren ustedes que mis hijos me extrañan mucho cuando me voy, ¿no? Pero es un sacrificio fuerte, aunque también entiendo, viendo el camino en retrospectiva, que sin eso no tendría ni una pizca de lo que soy como persona, como comunicador, como escritor, como todo.
Y pasando a lo de la federación, no es un caso único. El asistente de Guardiola era un campeón de balonmano. Sin embargo, sí es un caso extraño. Ibar llegó pensando en atacar uno de los puntos medulares que le duelen a nuestro deporte y fútbol, que es generación de talentos. El problema no es solamente él, el problema es estructural y el problema va de fondo. Y cuando el comisionado que llegó con Ibar, Juan Carlos Rodríguez, se fue porque lo querían de mandadero y no para hacer las cosas para las que se le contrató, ahí regresamos al mismo punto de partida, ¿no? Estamos atorados en una ratonera. Es un gusto. Pues muchísimas gracias a todas, a todos, a todos que nos acompañaron esta tarde y por favor démosle un fuerte aplauso para cerrar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad y gracias por leerme, gracias por seguirme. Y al estilo Chente, si siguen leyendo, seguimos escribiendo.